espacio de la abuelita compartí de manera breve y como siempre la abuela con su estilo único, una reflexión breve, yo sé que muy confrontativa, pero de eso se trata. La palabra es eso mismo, una lámpara que alumbra la oscuridad. Y lo quise hacer a través así de la abuela breve, pero obviamente amerita una reflexión mucho más profunda, porque cada espacio que yo comparto en el canal, siempre por lo general lo hago después de haber orado. Y hoy no fue la excepción. Mientras oraba y reflexionaba acerca de la situación que tenemos alrededor nuestra, familiar, tanta amenaza para los niños en su sanidad emocional, en su integridad, en su dignidad como ser humano. Por más que lo tergiversen y quieran hacer ver otra cosa, no es sino eso. Y uno se carga en el espíritu, y lo que trae consuelo realmente es saber que Dios tiene el control de todas las cosas, que si Dios está en su trono, como meditaba los otros días, Él está en su trono, nada está oculto, encubierto ante su presencia. Y eso pues nos debe dar ánimo, nos debe dar paz, aún en medio pues de todas las circunstancias que vemos. Nos indignamos, a veces en la impotencia humana. Y pues no hay nada mejor que la oración para vaciar nuestro corazón ante su presencia. Y ahí en su presencia Él nos da entendimiento, consejo y dirección. Y eso pues es lo que siempre acontece. ¿Qué hacer en medio de toda esta situación como iglesia, como pueblo de Dios, que hemos sido puestos a hacer luz, a hacer el sal, y la sal preserva? ¿Cómo preservar la familia, los valores del reino ante tanta amenaza espiritual mundial? Porque esto ya es mundial. Y siempre Dios da respuesta. Por eso que es importante, ¿verdad? Siempre mantenernos en oración, porque Dios siempre habla y nos dirige, nos da entendimiento. Y la palabra de Dios nunca pasa, siempre trae la palabra necesaria, el consejo, la dirección. Y repasando la vida de John Wesley, es interesante ver cómo su madre, que instruyó y formó a 19 hijos, 19. John y Charles fueron clérigos, siervos de Dios, ministros, dedicados por completo a la obra. Esta mujer cuenta la historia que ella misma se encargó de esa instrucción. Ella fue su maestra, le enseñaba todas las materias en su casa. Sacaba un día a la semana para atenderlos uno por uno y escuchar su necesidad. Luego se retiraba a orar, y ellos ya sabían cuando su madre estaba orando, pues se ponía el delantal sobre su cabeza, y ya ellos sabían que su madre estaba en comunión con Dios. En fin, que fue una mujer dedicada a su hogar, a su familia. Y hoy, mientras estudiaba la palabra, me venía ese recuerdo de esa historia. Pues en la carta de Tito
Pablo le da consejos a este joven también, como a Timoteo le dio consejos en sus epístolas pastorales, porque Tito es una de las epístolas pastorales en donde encontramos consejos de cómo organizar la iglesia, cómo nombrar esos líderes, las cualidades de esos líderes y cómo debía funcionar estas iglesias que Pablo iba fundando y él mismo iba estableciendo, ¿verdad? Los líderes que él iba dejando a cargo. Y Tito, pues dicen que era más fuerte en la personalidad y físicamente que Timoteo. Y él fue designado en la isla de Creta. Fue el que dejó Pablo para que organizara lo que quedaba, el trabajo que quedaba por hacer. Se lo asignó a Tito y le escribe pues dándole unas instrucciones, por eso una carta pastoral, ¿verdad? Unas instrucciones de aquellas cosas que él debía organizar, qué debía hacer, qué no debía hacer. Y entre tantos consejos que encontramos, aunque es una carta breve, solamente tiene 3 capítulos, pero es muy rica en consejos. Solamente me voy a enfocar en uno en particular, porque ese fue el que iluminó el espíritu, esa palabra rema que viene mientras oramos, fue el que iluminó el espíritu en mi oración para darme entendimiento de la respuesta de Dios a mi pregunta. Esas estrategias que le pedimos a Dios en este tiempo para seguir nosotros haciendo la obra y combatiendo el mal. Y la palabra de Dios es la misma, no cambia, no cambia. Cuando leo el consejo, yo digo, Señor, tú eres el mismo ayer, hoy, por siempre. Y por algo tú nos has revestido de ese poder para que sigamos siendo testigos fieles en todo tiempo y a pesar de las circunstancias. Pues el ser testigos fieles es lo que va a preservar la verdad de las Escrituras. Es lo que va a preservar los valores del reino por encima de las nubes, de las tinieblas que se muevan alrededor nuestro. Y entonces, en el capítulo 2 de la epístola de Tito, Pablo instruye a su discípulo y le dice lo que le debe enseñar a los ancianos. Y en este capítulo la palabra anciano no es desde la perspectiva clerical de obispo, sino ancianos de edad y a las ancianas de edad. Ahora van a entender el porqué, ¿verdad?, de la cápsula de la abuela. De edad, o sea, esas personas de la tercera edad, personas ya maduras, ¿verdad? 50, 60, bueno. Entonces, le exhorta a que les enseñe cómo debían comportarse siendo ya creyentes. Y los exhorta a que sean modelos, ejemplos para los nuevos matrimonios, nuevas familias que se añadían a la iglesia. Así que le delegaba esta responsabilidad a los adultos, como compete a nosotros ser ejemplos a seguir, a emular de aquellos que se añaden a la iglesia. Así que tenemos una gran responsabilidad. En el varón le pedía que fueran responsables, que fueran hombres de bien, que sean hombres que ejercían el dominio propio porque se daban mucho a la comida, eran muy glotones y tenían que modelar porque tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo tenemos dominio propio. Así que el que llegaba a la iglesia, imagínese, veía una persona con esa gula y con todo ese comportamiento desordenado, ¿qué iban a aprender? Y aquí en este capítulo él enfoca mucho acerca del ejemplo, no la palabra, sino las obras, frutos del Espíritu. Frutos del Espíritu. Para que los esposos que llegaban nuevos, los varones que llegaban nuevos a la iglesia,
pudieran aprender cómo es que se vive la nueva vida en Cristo. Hoy el reto que nosotros tenemos como pueblo de Dios es mayor, mucho mayor, porque en la mayor parte de las iglesias la membresía es más femenina que masculina. Llegan mucho más mujeres que varones. Esto es un gran reto que tenemos por delante, pero que nada nos debe detener. Recuerdo en la vida de Susana, la madre de John Wesley, un tiempo en que el esposo estuvo ausente y ella asumió el liderazgo espiritual en su casa y formó clases bíblicas donde llegaban sobre 200 y 300 personas, y se le escribió al esposo acusándola de que estaba tomando el lugar del sacerdote del hogar y que la detuviera porque eso no estaba correcto. Imagínense, fue en el siglo XVIII y todavía hoy siguen alcanzando de esa misma manera, lamentablemente, a muchas siervas de Dios. Pero el esposo le escribió para pedirle que suspendiera todas esas clases bíblicas, que a ella eso no le tocaba. Y ella le respondió, bueno, yo me voy a sujetar a ti como esposo, pero tú le darás cuenta a Dios del destino de todas estas almas que van a quedar sin el pan de la enseñanza. Imagínense, una mujer determinada, así que ella continuó con su clase. Una mujer verdaderamente una sierva de Dios. Y eso es lo que está aconteciendo hoy, tristemente, y hay que seguir, porque hay una obra que hacer. Lo ideal, lo bello, que llegue el varón como que llegue la esposa también. Eso es lo más lindo, pero sabemos todos los que estamos en este camino que cada día la que sigue llegando es la mujer y el varón se queda en casa. Eso no puede detener el reino de Dios. Nada lo puede detener. Entonces, con esa gracia y esa sabiduría de Dios, hay que proseguir hacia la meta. Pero lo ideal es, como dice aquí la carta, los ancianos, los que estén presentes, sean buen ejemplo para los varones que lleguen a la casa de Dios. De tal manera que vean en ustedes un buen ejemplo a seguir y les enseñen a tomar decisiones correctas, cómo ser buenos esposos, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos siervos de Dios. Y esa responsabilidad, Pablo le decía a Tito que se la encomendara y se la enseñara a los varones adultos. También dice que les recomendaba que hablara con las ancianas, las mujeres ya adultas, para que se aprendieran a comportar en Cristo, supieran cómo comportarse, porque en aquella cultura era muy normal tomar vino, se quedaban tomando vino. Y una cosa es una copa de vino y otra cosa es que se emborracharan, pero se emborrachaban, porque cuando él decía, dile que no se emborrachen, era porque se emborrachaban, estando en la iglesia. Que no fueran calumniadoras, que no fueran chismosas. Entonces, si Pablo está dando todos estos consejos, es porque eso no estaba aconteciendo, ni en la anciana ni en el anciano, sino que vivían vidas descontroladas, desenfrenadas. Y Pablo le decía, recuérdale la gran responsabilidad que tienen como cristianos, son modelos a seguir para los nuevos que llegan, las nuevas parejas, para que les enseñen cómo llevar una vida de familia. Es interesante que en la palabra, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, leemos las instrucciones que Dios le daba a la familia. Y siempre decía, mira, instruye al niño y pon toda la palabra en los postes, donde quiera, escríbesela para que no se olvide y se la aprendan. Esa instrucción constante, ¿cuánto se ha perdido eso? ¿Cuánto hemos perdido, hermano? ¿Cuánto cuesta hoy sentarse con los hijos a hacer un devocional?
Yo lo digo que cuando yo doy la consejería y le digo a la pareja, pues entonces procuren hacer el altar familiar. Tienen tiempo para ir a la playa, tienen tiempo para ir al cine, tienen tiempo y se ponen de acuerdo bien chévere para todo, pero no hacemos más que tocar el altar familiar y eso es un caos. Déjame ver a qué hora puede ser. No puede, no, ese altar le tenemos que decir que lo hagan de 5 minutos para que no sea molestia en lo que empiezan. Pero pueden pasar todo un día en la playa. Pueden pasar 3 horas viendo una película. Pueden pasar horas jugando videojuegos. Pero a la hora de ponerse de acuerdo para hacer el altar familiar, es un caos. Es un caos. O el varón no lo quiere hacer, o vamos a ver a qué hora, y que si el nene, que vamos a reunirlo, es un caos. Ni se diga sentarse a leer una historia bíblica con un hijo. Entonces, ¿cómo vamos a proteger la niñez? Yo le decía al Señor, ¿cómo la vamos a proteger? ¿Cómo vamos a poner el cerco en la niñez si los primeros que no están dispuestos a hacerlo son sus mismos padres? ¿Cómo? Y aquí está la respuesta, aquí es la carta. Sí, porque es que Dios es maravilloso. Nadie va a poner el cerco por tus hijos como tú. Hacer el altar familiar es poner un cerco sobre sus vidas. Clamar por sus hijos como pareja es poner un cerco. Orar como pareja es poner un cerco. Y si tu pareja no se añade, clama tú y sigue poniendo el cerco sobre tu casa. Porque lo que necesitamos uno es la brecha. Pero si los dos son creyentes, mucho mejor. Porque cordón de 3 dobles, difícil de romper. ¿Cómo vamos a proteger la niñez, la familia, los valores, si nosotros no queremos cultivarlos? Si nosotros nos resistimos a preservarlos. No en la iglesia, en casa. Es desde casa que se comienza. Es en casa que se hace la batalla. Y hay que pelearla y pelearla duro. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es fiel. Y Dios estará con aquel que esté dispuesto a pelear su batalla. Y a preservar por encima de las amenazas que se ciernen en derredor nuestro. Porque si no la sientes y no te das cuenta, lamentablemente, eso evidencia cuán desconectado estás del mundo espiritual. Y le dice, recomiéndale a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios. O sea que si decimos que amamos a Dios, se tiene que conocer, se tiene que ver a través de nuestra conducta. Y no es dándonos las experiencias como se las daban ellas, dadas al vino, a la vida descontrolada. Los varones sin tener control de sus deseos, de sus impulsos, de sus pasiones, sino una vida consagrada. Que sean ejemplo para las mujeres más jóvenes. Y aquí viene algo tremendo. Para que les enseñen, escuche bien, a amar a sus esposos y a sus hijos. ¿Cómo es eso de que le enseñemos a amar a sus esposos y a sus hijos? Si se supone que uno se casa amando. Y como a un hijo ni le digo. ¿Por qué Pablo le hace esta recomendación a Timoteo? Algo había visto Pablo en el Espíritu. Algo había visto Pablo en la familia en aquel tiempo, cuanto hoy ni le digo.
Y es que es duro, es fuerte. Esto solamente en el espíritu se discierne y se trabaja. Porque es fuerte para una madre que le digan que hay que enseñarte a que ames a tu hijo. Es casi un insulto. ¿Cuántas veces nosotros trabajamos en la consejería y tenemos que entrar a ese tema y llevar a esta madre a que reconozca que ser madre no es un deleite, para que comience a sanar, para que comience a disfrutar la nueva vida en Cristo? Es fuerte que nos digan esas verdades, pero es de la única manera que comenzamos a sanar. Yo recuerdo, este tema para mí ha sido violento porque trajo procesos míos de sanidad. Y gracias al Señor que me consuela. Gracias al Señor que me da paz. Y recuerdo mis años de sanidad, mis años de trato duro del espíritu con mi vida. Y puedo comprender por qué Pablo le decía a Tito, las mujeres maduras, enséñenle a las jóvenes recién casadas a amar a sus esposos y a sus hijos. Es que esto realmente hay que aprenderlo. Sí. Cuando hablamos de este amor al que se refiere a Pablo, esto hay que aprenderlo. Porque el otro amor que sentimos es humano. Llámele eros, filial, pero no es el amor sacrificial de Jesucristo. Y yo recuerdo uno tiene tantas metas, tantos planes, tantas ilusiones. Y yo tenía las mías, pero también quería ser madre, quería ser esposa. Uno quiere ser todo a la vez. Y eso es lo que acontece lamentablemente en muchas vidas hoy. Se quiere ser todo a la vez y no se puede. Y cuando nos ponen a escoger, se nos dificulta. Se nos dificulta. Y a mí eso me pasó. Yo quería terminar mi doctorado, recuerdo. Y cuando me fui ya a matricular para el próximo año, había pasado todos los medulares. Yo estaba tan contenta. Bueno, yo estaba regocijada. Cuando me fui a matricular, que me dieron el horario, eso para mí fue la muerte. Porque tenía que estar durante todo el día en la clínica atendiendo pacientes y en la noche tomando cursos. Así que salía a las 10 de la noche, viajar desde el viejo San Juan hasta el centro de la isla. Todos los días. Tenía 2 hijos y un marido. Y yo dije, ¿qué hago ahora? Tuve que escoger. Y yo digo, como decía Kathryn Kuhlman, cada día muero. Esa fue otra muerte para mí. Yo sentía que yo me moría. Y tuve que decidir. Darme de baja. No iba a poder. Yo podía hacerlo. Lo podía hacer. Eso implicaba prácticamente abandonar mi familia. Me tenía que ir a vivir de lleno todas las semanas y venir fin de semana. Sí, y mi esposo, con tal de ayudarme, bendito. La decisión la tuve que tomar yo. Y recuerdo que en el camino yo venía llorando. Y nunca me olvido de las palabras de mi hijo. Un adolescente. Me miró a los ojos
Y me dijo, mami, todavía tiene familia. ¿Y sabe qué? Eso a mí me acabó. Porque allí, en aquel momento, donde yo me miro ahora después de, wow, más de 20 años. Y yo misma me digo en esta etapa de mi vida, ¿dónde yo tenía la mente? Porque para mí no era ningún consuelo lo que él me decía. Al contrario, me dolía más. Y yo quería sentir esa palabra que él decía. Todavía tiene familia. Y uno los ama. Pero cuando uno no está sano y uno tiene una necesidad de reconocimiento, cuando uno tiene una necesidad de identidad y que a uno, a pesar de que uno esté en Cristo, pero todavía uno no tiene una identidad clara ni de lo que es uno, y uno se refugia en un título, en una profesión, en un trabajo, en algo para que lo redefina como persona, ahí es donde fallamos. Y haber yo dejado esa carrera era como haber dejado parte de mi identidad. Y Dios lo permitió. Y le doy toda la gloria y honra a Él y las gracias ahora. Porque era parte de la sanidad que yo necesitaba. Hubo otro episodio donde otro de mis hijos, yo afanada trabajando, ahí sumergida en el escritorio, trabaja que trabaja. No recuerdo bien, creo que él vino. Yo sé que yo no tenía tiempo para él. Y él me miró con esa carita. Y yo, ofuscada en mis metas, en mis agendas. Pero yo lo amo, yo lo amo. Amor humano. Y cuando él me habló, dije que no tenía tiempo ahora. Y él me miró y me hizo una gran pregunta. ¿Y para qué me pariste? ¿Para qué me pariste? Fuerte. ¿Para qué los parimos si luego no tenemos tiempo para ellos? ¿Para qué los parimos si luego no queremos que nos roben el tiempo? ¿Para qué quieres ser padre? ¿Para qué quieres ser madre? En nuestro egoísmo muchas veces para satisfacer un deseo humano. Para saber que no somos estériles, que podemos procrear por algún deseo pasional. Pero ahí está, y le decimos que lo amamos. Pero con nuestras actitudes, con nuestro afán de vida, muchas veces le hacemos sentir lo contrario. Y luego no entendemos por qué se comportan de la manera en que se comportan. Enséñales a amar a su esposo y a sus hijos. ¿Para qué te casaste si ahora es una carga? ¿Para qué? Volvemos a lo mismo. Tal vez no te quedó de otra para que te hiciera feliz. Y muchas veces descubrimos que todos son deseos egoístas. Para salir de mi casa, para saber lo que es eso. ¿Para qué?
porque ya tengo edad y no quiero que me llamen jamón, solterón. ¿Para qué? Descubrimos muchas veces que las razones son humanas, que es un amor humano. Pero aceptar esa verdad duele, es fuerte, es humillante, muy vergonzoso. Pero lamentablemente, hasta que no la aceptemos, jamás podremos entonces entrar en la dimensión del amor sacrificial. De ese amor que habla en Filipenses en el capítulo 2, donde dice que Jesús se despojó de sí mismo, se humilló para exaltarnos a nosotros. Ese amor solamente es capaz de vivirlo uno que está dispuesto a identificarse con Cristo en su muerte. Y entonces, y solo entonces, podremos nosotros preservar los valores del reino. Porque estaremos dispuestos a negarnos a nosotros mismos con tal de prevalecer la familia. Con tal de que este hijo crezca y se sienta amado, atendido. Entonces yo me voy a negar a mí misma. De mi tiempo que quiero para hacer esto, para que de lo otro, para aquí, para allá. Y se lo voy a entregar a Él por amor. Y me voy a negar a mí misma. Y me voy a sentar a leerle una historia bíblica. Aunque por dentro yo lo que quiera sea hacer otra cosa. Aunque se me vaya el tiempo del gym. Aunque se me vaya el tiempo del retoque. Porque mire, yo he estado ahí, yo sé lo que es eso. Uno lo hace, pero con la mente lejos, con una prisa. Y el niño lo percibe. Y usted le hará la comida a su esposo, pero de la manera en que se la confecciona y se la presenta, se hace sentir si lo hizo con amor. O el esposo, de la misma manera con la esposa. Uno sabe con la intención que lo hace y si lo hace realmente por amor. Yo sé lo que es eso. Y usted ahí, y avanza, que tengo prisa. Porque hay tantas cosas, hay tantas prioridades. Aquella mujer, 19 hijos. Mi mamá crió 9. Hoy no pueden con uno. Lamentablemente, cuando analizamos y somos honestos con lo que sentimos, descubrimos muchas veces que todo gira en torno a nosotros. Y tener que negarnos a cosas que deseamos, que queremos, para poder instruirlo en el temor a Dios, que tenga una salud mental, emocional. Y hasta te puedes quedar en casa con él, pero de nada vale si tú no estás ahí. Y tú sabes a lo que yo me refiero. Puedes estar ahí, pero tu mente no, tu corazón no está ahí. Tal vez lamentándote porque estás ahí, contando las horas para que pasen los días. Molesta por lo que tienes que hacer. ¿Cómo podemos formar así un hombre y una mujer de bien?
¿Cómo podemos así preservar los valores del reino? La familia, el matrimonio. Es que realmente tenemos que comenzar por ser honestos con lo que sentimos, con lo que somos, y rogarle a Dios que nos enseñe a amar con ese amor sacrificial. Con ese amor que nos lleva a despojarnos de quienes somos, sabiendo que tenemos una responsabilidad, un compromiso con el reino, de instruir al niño en el camino, en el temor a Dios. Y que Dios nos ayude a hacerlo con amor, con gracia. Cada cual hacer lo suyo con la actitud correcta. Hoy que somos tan bombardeados, reclamando tantos derechos y criticando tanto el modelo de Dios. Hoy más que nunca necesitamos afirmarnos en la palabra y el consejo de Dios. Seamos honestos con la condición en la que se está y comenzar de nuevo. Y cada cual hacer lo que le toca. Al joven reconocer que no todo lo sabe y que necesita ser instruido. Que acepte su verdad y su realidad, pues no somos perfectos, pues los adultos que los guiamos aprendimos en el camino y tuvimos muchas fallas, muchos errores, y que precisamente todas esas experiencias de vida nos capacitan hoy para poderles decir cuál es el camino correcto y así ayudarlos a preservar su matrimonio, preservar su familia, preservar su casa, guiar a sus hijos por el bien. Se necesitan ambas cosas. Hombres y mujeres maduros, íntegros, consagrados, de buen testimonio, que puedan guiar a esta juventud a una vida correcta, porque fuimos nosotros formados, tratados, procesados por Dios para hoy poder ser luz, y que de todas esas experiencias dolorosas hoy somos producto de un duro trato, pero con amor y con la gracia de Dios poder guiar a otros. Y aquellos jóvenes que hoy forman familia, aquellos que están por hacerlo, se dejen guiar. Reconozcan su necesidad. Y todos juntos, con la ayuda del Señor, seguir batallando por los valores del reino y poner el cerco por nuestros niños, poner el cerco por nuestras casas. Como dice aquí, Pablo le dice a Tito, así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios, sino por el contrario, llevaremos esperanza a muchos, llevaremos un mensaje de transformación, llevaremos un mensaje de una oportunidad de cambio para muchas familias. Llevaremos un mensaje de protección, de seguridad para muchos niños. Llevaremos una buena noticia de cambio para muchos padres que tanto la necesitan.
es de la única manera que nosotros podremos continuar preservando el reino y sus valores. Que Dios nos ayude a que unidos en un mismo sentir sigamos en el frente de batalla en el poderoso nombre de Jesús. Amén.